Hola a todos, bienvenidos a este hermoso espacio que hemos denominado Entre Letras e Historias. Mi nombre es Dalila Espinosa y en esta oportunidad tenemos un invitado de honor. Él es oriundo de Catamarca, pero reside en Formosa desde el año 1966. Su labor como historiador ha enriquecido notoriamente el acervo historiográfico de nuestra región. Bienvenido al piso, Justo Lindor Olivera. Un gusto tenerte. Encantado, como Lindor, siempre. sí. Lindor, la verdad que hemos tenido oportunidad de dialogar previamente y todo lo que has enriquecido, la historia de nuestra región es impresionante como autor y como coautor también en diversas publicaciones. ¿Cómo te ha significado todo este camino desde Catamarca a estos tiempos en Formosa? Bueno, es una larga historia, de más de medio siglo. De modo que lo que te puedo decir es cuando llegué de Catamarca a Laguna Blanca, en abril de 1966, yo tenía un conocimiento muy, pero muy precario, muy liviano de lo que es no solamente Formosa, sino toda esta región, incluso el Paraguay. Porque las referencias que nosotros teníamos en Catamarca eran mínimas. Y bueno, de pronto me encontré en este escenario, ya con responsabilidades importantes, porque venía ya para conducir, para dirigir una escuela secundaria. Y entonces caí en la cuenta de que tenía que estudiar, tenía que empaparme, informarme de la historia de Formosa y del Paraguay, porque nosotros nacimos prácticamente como una especie de prolongación del Paraguay desde el punto de vista cultural. Y yo venía a trabajar en ese ámbito, en el de la educación y la cultura. Entonces comencé a leer, comencé a buscar incluso bibliografía que me pudiese, que me permitiese conocer, ¿no? Porque yo tenía que saber en qué terreno estaba pisando. Exactamente, aparte el rol de nosotros como educadores es estar en constante formación y lectura sobre todo. ¿Y con qué se encontró Lindor? Y debo confesar que muy poco, muy poco. Pero ese poco que me proporcionaron los amigos de Laguna Blanca, porque Laguna Blanca en aquella época todavía era un pueblo que estaba en proceso de construcción, de avance, de progreso. Pero la gente que habitaba Laguna Blanca era gente de trabajo, de mucho trabajo. Entonces, el material, diríamos, cultural, bibliográfico, era muy escaso. Pero a pesar de todo, con la muy buena voluntad que siempre tuvieron para conmigo, ellos me proporcionaron algunos libritos que traían ellos del Paraguay y entonces comencé a informarme sobre muchas cosas que yo necesitaba saber porque tenía que manejarme en ese medio. Y vos sabés bien que el maestro, el profesor, es el foco de atención, sí, y todo el mundo nos mira. Y nos evalúan también todo el tiempo. No, por eso tenemos que tener cuidado, porque no solamente somos profesionales dentro del establecimiento, sino incluso afuera, porque todo el mundo dice, mira, ahí está el maestro. Incluso en una tribuna de fútbol, por ejemplo, te pongo como un ejemplo, todo el mundo se exalta, grita, dice otras cosas, y el maestro no lo puede hacer, porque quizás está un alumno cerca y cómo no puede ser que el maestro esté diciendo ciertas cosas, ¿no? De modo que el compromiso que tiene el maestro es quizás, junto con el de los curas, los sacerdotes, es un compromiso, diríamos, integral, general, con toda la comunidad. Y Lindor, te quería preguntar, porque le recordamos a la audiencia que este año se cumplen 50 años del archivo histórico. ¿Qué importancia tiene que el historiador realice todo el reconto de los archivos, de todos los documentos que existen en la provincia, de que hayan un diálogo entre un archivo y otro, entre un escritor y otro? ¿Qué importancia tiene rescatar esa historia? Y sí, es muy
muy importante. Yo te diría incluso que es muy difícil que haya historiadores si no hay archivos y bibliotecas, porque son los repositorios donde se guarda la memoria de los pueblos. Y para tener un material fehaciente, un material creíble para el historiador, tiene que frecuentar los documentos. Y bueno, hay que ir al archivo. Y el problema es cuando no hay archivos. Y en Formosa, como en muchas provincias del país, y creo que es un mal general en toda Latinoamérica. Es una problemática el tema del archivo, de la preservación, de lo importante que es conservar un archivo. Claro, pero para eso hay que crear conciencia archivística. Y eso también es un problema de educar, de la educación. Los grandes países, viejos países, por ejemplo, de Europa, tienen archivos impresionantes. Y acá en Formosa yo tuve la oportunidad de hacer una especie de investigación archivística, porque me encomendaron un amigo del Chaco, el profesor Meder, y bueno, esa investigación me permitió apreciar una realidad realmente lamentable. Pero me sirvió para para empezar con algunos compañeros y amigos de trabajo, empezar a organizar. Y yo desde el lugar de patrimonio histórico comenzamos a bregar por organizar, primero por hacer una especie de relevamiento de qué constituye el patrimonio histórico de Formosa. Y entre otras cosas vimos las falencias de los archivos. Y entonces comenzamos a pensar en cómo organizar los archivos, y fruto de ese trabajo, un trabajo casi heurístico, llegamos a conseguir la creación del archivo histórico de la provincia, que formaba parte del Departamento de Patrimonio Histórico. Tuvimos que trabajar mucho porque queríamos una ley bien hecha para que tenga una efectiva aplicación y duración en el tiempo. Y hasta ahora está dando con gran resultado. éxito. Tenemos un archivo bastante bien organizado, merced al trabajo importante de los que estuvieron a cargo del archivo, que al principio lo dimos dentro del ámbito de cultura. Y hay un muchacho, un señor, que yo lo encontré en una oportunidad encargado del archivo de la Gobernación, y me impresionó cómo tenía de bien organizado ese archivo. Tienen bien organizado y además son conocedores de todas las temáticas. Pedí la adscripción de él y le di la responsabilidad de organizar el archivo histórico grande ya de la provincia. Ese señor, Teodoro Fernández, el apellido Fernández, tiene mucho que ver con la actual organización del archivo. Y después llegó un catamarqueño, un profesor amigo, el profesor Alsina, José Alsina, que tomó a su cargo la tarea de darle más vuelo, más dinamismo al archivo, y también realizó una tarea muy interesante que la prosiguió la profesora Karina Jiménez, que también tomó esa tarea con mucho entusiasmo, como lo hacemos todo cuando se trata de temas de la cultura. Y en cuestión de tus publicaciones, de los libros, sabemos que el archivo es uno de los elementos fundamentales. ¿Cuáles son los otros elementos de los cuales te valés para construir una narrativa histórica? Bueno, es importante también la información oral, poder conversar con los que fueron protagonistas. Pero claro, para eso se requiere una técnica especial, y nosotros lo que andamos trabajando en esto de la investigación histórica tenemos conocimiento ya de todas esas disciplinas que nos permiten manejar convenientemente, acertadamente todas esas situaciones. Por eso
todos los oficios, todas las profesiones tienen digamos, su propia técnica, sus propias habilidades, diríamos, para superar los inconvenientes que se presentan siempre en todo trabajo. Y por supuesto requiere de una habilidad, de saber cómo narrar, de que sea atractivo, de que... Bueno, sí. Eso ya es arte. Sí, y es personal, Sí. es personal. Eso un poco se aprende y un poco ya uno trae como herencia, ¿no? A mí una vez me preguntaba una chica en Laguna Blanca si el escritor nace o se hace. Un tema que siempre estuvo sobre el tapete, ¿no? Y me puso en apuro, pero yo respondí en aquella oportunidad que el 10%, el 20% podríamos reservarle al talento, a la capacidad innata que viene ya con uno. Claro, somos narradores desde que... Claro. Pero hacemos. después el resto, que es lo más importante, es el trabajo, la perseverancia y el entusiasmo, la vocación de uno por hacer eso que tanto quiere hacer. Porque para hacer las cosas hay que tener mucha vocación y tiene uno que querer hacer las cosas. Por eso tiene la capacidad de ir superando los problemas, los inconvenientes, que siempre los hay en todos lados. Sí, justamente he seguido tus publicaciones y la verdad que la última que leí es la de Fontana, que me gustó mucho y quería preguntarte, bueno, de Laguna Blanca sabemos que viviste muchos años ahí. 6 años. 6 años. 6 años muy bien vividos. Y quería preguntarte de Fontana, ¿qué te llevó a escribir el libro de Fontana, la historia, la biografía? Bueno, hay una razón básica, fundamental, que es a partir de que Fontana es nuestro padre, diríamos, ¿no? Es el fundador de nuestra Formosa, de la capital, que entonces era una villa, por supuesto, muy precaria, porque recién empezaba a vivir eso, a tomar cuerpo. Y después Fontana fue un personaje, digamos, muy importante de esa generación. Muy interesante, muy polifacético. Claro, y de esa generación muy importante, que es la que echó los cimientos, diríamos, de la Argentina moderna, que es la llamada generación del 80, ¿no? En esa época surgió una playa de varones y de ideas sobre que todo. Cubrieron todo el país, tanto el Chaco como la Patagonia y otros espacios eran lugares todavía desconocidos en su mayor parte. Y estos hombres, entre los cuales estaba Fontana, pero fueron muchos, Fontana vivió, creo que ya te dije en una oportunidad, vivió los 20 años mejores de su vida en los desiertos, tanto el desierto norte, o sea, del Chaco, el desierto verde, como le llamaban, y el desierto patagónico. Le tocó, claro, estar en el opuesto. Sí. Y eso hay que valorarlo. Hay que ubicarse en ese contexto histórico del tiempo, del espacio, de las corrientes del pensamiento, las corrientes culturales del momento. Todo un mundo hay que conocerlo, estudiarlo, conocerlo, y luego el historiador lo pasa y lo recrea en su mente. Y eso es lo que el historiador, una vez que ha logrado recrear ese mundo, recién lo puede dar a conocer, es decir, recién viene el paso de la exposición, ya sea oral o escrita. Y para las nuevas generaciones, ¿por qué es importante leerlo a Fontana? ¿Cuál es el valor que nosotros debemos darle como formoseños? Bueno, hay una frase de Fontana que a mí me gustaría que esté impresa en todos los lugares significativos de la provincia, sobre todo en el ámbito educativo y cultural, que dijo en su despedida, en esa famosa y hermosa carta de despedida,
Dice, sé honrados y laboriosos. Ay, sí, hermosa Solo frase. así sabréis ser hombres libres y algo por el estilo. Es decir, es una máxima formidable, y hecha por un formoseño, diríamos, aunque él perteneció al país, nació en Buenos Aires, pero él fue un ciudadano del país. Pero no, es nuestro porque... Y llama la atención que haya sido una carta de despedida, es como un último mensaje Claro. que nos deja. Sí, así fue, nunca más volvió a nuestro territorio, a pesar que siempre dijo que era lo que más amaba a él. Y llegó a decir incluso en su admiración por esta tierra, de que si el paraíso terrenal se encontraba en este mundo, estaba en Formosa, ¿no? Tanto quería esta tierra, él le llamaba la colmena. ¿Por qué? Porque Formosa, la villa Formosa creció y se desarrolló como se desarrollan las colmenas, con el trabajo de todos, ¿no? Sí. Y tenían un jefe, tenían un conductor en ese momento que fue Fontana. Durante los poco tiempo, porque estuvo 4 años después de la fundación y ya se fue, pero le bastó ese poco tiempo para poder echar las bases del crecimiento de la villa. El resto lo hicieron ya los que le sucedieron, ¿no? Que fue también un proceso muy, muy arduo, muy difícil, porque eran tiempos tremendamente duros, porque Formosa nacía en un lugar, nació en un lugar aislado del resto, no tenía comunicaciones, y entonces, aparte la población original de Formosa, aparte de los que vinieron de Villa Occidental, casi todos eran extranjeros, los llamados gringos, Sí. ¿no? Que tanto trabajaron y tanto sufrieron, pero son los que echaron las bases de nuestra ciudad, y posteriormente se expandió este proceso que se inicia en la Villa Formosa, se va extendiendo de a poco hacia todo el territorio. La población y el crecimiento del territorio ya es otro problema, porque tiene varias corrientes, varias vertientes, diríamos, una del oeste, otra del sur, otra de acá del Paraguay, del norte. Cada una es con su impronta. Claro. Todo eso es muy importante conocer, sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, tendríamos que informarles. ¿Y el docente tiene que investigar o no? Claro. ¿O claro, el manual? Claro. ¿Qué le diría a los docentes? Por lo menos de hoy en el día? manual, ¿eh? Por lo menos. Pero después el docente que está comprometido con su profesión, tiene la obligación de leer, de estudiar permanentemente, porque la educación, como todas las cosas, está en construcción permanente. El maestro de hoy no puede enseñar o realizar su trabajo como lo hacía el maestro hace 50 años. Porque la realidad cambió y todo cambia. Y entonces también la formación del maestro, su capacitación, el manejo de los elementos didácticos tiene que ser distinto. Entonces, por eso es importante entender de que permanentemente el maestro tiene que estar en proceso de evolución. Y sobre todo tener en cuenta el contexto histórico de los alumnos, para también que tengan esa proximidad y puedan fijar el conocimiento, apoderarse del conocimiento. Sí, sin duda. Incluso hoy en día el maestro tiene que apurarse, porque si no los alumnos los dejan atrás. Con el manejo de la tecnología, hoy los chicos tienen muchísimos recursos, más que antes. De modo que yo creo que la tarea del maestro siempre fue importante, pero hoy en día es muy compleja y exige mayor esfuerzo todavía. Y Lindor, otra de tus publicaciones es el tema de los símbolos patrios. ¿Cuántos años te llevó a realizar ese trabajo de investigación? Bueno, ese trabajo ya lo tenía cuando decidimos escribir el libro mayor de los símbolos, que lo hice en colaboración con el amigo, el recordado profesor Lugo.
requirió mucho trabajo porque había que pedir información a todas las municipalidades y comisiones de fomento del interior. Y no en todas partes encontramos una recepción acorde a nuestra inquietud. Sí. Pero de todos modos, pudimos reunir todo el material y eso nos permitió enriquecer un primer librito que había hecho sobre... Claro, porque está reeditado el libro. Claro, pero Sí. ya no es una reedición del libro en sí, sino es otro libro, está mucho más completo, más... Incluso hemos avanzado a los símbolos de todas las provincias, de los escudos, y con la interpretación heráldica de especialistas, de modo que todo lo que se explica de cada símbolo, porque cada cosa tiene su simbolismo, el tamaño, la forma, Sí. los colores, las letras, etcétera, etcétera. Tuvimos el aporte de gente que afortunadamente conocían eso, porque ni Lugo ni yo éramos heráldicos. Parece redundante, pero ¿por qué debemos saber un símbolo, debemos conocer un símbolo? Porque el símbolo es lo que nos representa. El símbolo es el estandarte que nosotros mostramos y que nos identifica ante los otros pueblos, ante el mundo. Por eso los símbolos tienen que ser venerados siempre y respetados en su forma original. Respetar los colores, el tamaño, todo. No se cambian los símbolos, no se cambian. Hay que tenerlos siempre como son. El himno que compuso allá por 1810, 1811, Vicente López y Planes y Blas Parera, fíjate vos, ya pasaron más de 200 años, está y seguirá estando. Sí. Por supuesto que se le puede hacer algunas modificaciones, algunos arreglos, pero no, que no altere lo fundamental, ¿no? Claro, como el himno nacional que fue Claro, por eso. recortado, digamos. Y el himno de Formosa, los símbolos de Formosa tienen una historia muy especial, porque generalmente los símbolos, en épocas de nacimiento de las naciones, que generalmente tuvieron que vivir el panorama, diríamos, épico de la guerra, porque para lograr la libertad y la independencia pareciera que es imprescindible la guerra, ¿no? Lamentablemente, pero es así. Entonces los símbolos trataban de reflejar ese ambiente, esa fuerza, ese entusiasmo patriótico, y generalmente son letras y músicas rítmicas que tienen que ver con lo bélico. En cambio, en el caso nuestro, como ya afortunadamente no tenemos guerra, Se fue perdiendo un poco. Don Armando David y la Serra, cuando tuvo que hacer la letra, hizo una letra de un himno de paz. Vos no vas a ver nada de que tenga que ver con cosas violentas, todo es paz, todo es esperanza, todo es alegría. Sí. Son los signos, por suerte, son los signos de nuestra época. Y la bandera también, la bandera formoseña ha respetado los elementos fundamentales de nuestra identidad, ¿no? De nuestra posición en el mundo, de los colores tradicionales, en fin. Qué hermoso, y que todos los televidentes puedan ver esto y apreciarlo, sobre todo lo importante que es para nuestra cultura, nuestra identidad, porque generalmente, como usted hoy me explicaba, se recurren a imágenes transformadas o obras talladas y no nos damos cuenta del valor. Yo creo que estos son temas que a veces no se le da la importancia que tienen. Yo creo que tendría que ser objeto de estudios muy especiales, con personales, con maestros o profesores especializados en este tipo de cosas, y poder inculcarle a los alumnos, primero informarles y después inculcarle
lo que significa el símbolo, ¿no? Para que aprendan a quererlo, a respetarlo y a sentir lo suyo. Porque el símbolo es nuestro, cada uno lo siente dentro de uno. Exactamente. ¿No? Y para eso, pero para que se produzca ese fenómeno, es importante un conocimiento profundo de las cosas. Y ser comprometidos también en nuestra labor como docentes, transmitir y explicar de dónde viene cada cosa, porque muchas veces los chicos no asimilan porque no se les explica. Pero por supuesto. Además siempre se presentan casos, no sé cómo calificarlos, ¿no? Vandálicos, le dicen. Como el caso que pasa en Clorinda ahora. Hoy estaba informándome por el diario de que volvieron a lastimar, diríamos, el busto de la madre, fíjate vos, de la madre, y un busto de Belgrano tan luego. ¿Y por qué pasa eso? Eso habría que investigar, habría que estudiar y buscar la forma de evitar esos hechos. Lo vandálico viene de los vándalos. Los vándalos fue un pueblo que invadió del norte de Europa, invadió la zona de las Galias y de España y hicieron desastres. De ahí viene el término vandálico, ¿no? Y nosotros no tendríamos que tener vándalos. Yo creo que esa es también otra falla de nuestra educación. Esas cosas no tienen que ocurrir. Y que debemos reforzar en las aulas sobre todo. Pero sí, en todas partes. Y también invitar, reforzar estos conocimientos e invitar también a la gente a realizar estas lecturas. Y no me quiero olvidar del libro principal que tenemos acá enfrente, de Laguna Blanca, Presidente Paraguay, si puedes comentarnos. Estamos obviando el libro más importante. Sí, el último. Sí. En plena pandemia el proceso de escritura. Son como los hijos, sí. Todos son iguales. Que lo presentaste en la Feria del Libro, que fue una feria un poco particular por el tema de la pandemia, pero sí. Que se presentó. Sí, este libro responde más que todo al sentimiento que yo tengo por Laguna Blanca. Cuando se trató de un hombre que estuvo en Laguna Blanca y llegó a ser presidente del Paraguay, ya me llamó la atención, ya me picó el bichito, ¿no? Y dije, pucha, de Laguna Blanca a presidente del Paraguay. Y bueno, ese fue el estímulo, el acicate principal que me movió a comenzar a averiguar, a estudiar, a investigar. Y bueno, al principio estaba pensado para hacer un artículo periodístico nada más. Yo lo dije incluso en este canal en una oportunidad. Y luego, bueno, fue creciendo, fue tomando fuerza y ya pensé en una monografía, ¿no? Y así se fue. Y al último terminó en un librito, sí. Es una forma también, es un modo y tiene como objetivo de reconocer el aporte importantísimo de la migración paraguaya hacia nuestro territorio, que en esta zona del noreste de la provincia fue fundamental. Más otros criollos nuestros y algunos gringos que vinieron y se asentaron. Pero la mayoría de la población fueron paraguayos. Y yo escribí una página especial para la mujer paraguaya, ¿no? Que fue tan importante en la historia. Y claro, y por eso justamente yo escribí para destacar el rol importantísimo como compañera, como mujer del hombre, como madre forzada, sufriente. Y bueno, y yo creo que lo que pasó con la mujer paraguaya en Formosa pasó en todo el mundo con la mujer. Por eso este movimiento feminista que está tan en boga no hace más que poner las cosas en su lugar. Y yo creo que incluso habría que buscar de ascenderla más y más, porque la mujer tiene la virtud de ser la que genera. La que da vida. Claro. Sí. Y dice el doctor Maradona de que justamente esa condición
ser madre. Otra publicación que tiene el señor doctor Maradona. Sí, sí, Sí. un libro que me dio muchísimas satisfacciones, muchísimas, mucho más de lo que esperaba, ¿no? Pero volviendo al tema de la, Sí, de la sí, sí, madre, él dice de que por el hecho de estar llamada a ser madre, tiene más fuerza, tiene más vigor, tiene más entereza, más valor que el hombre, ¿no? Y bueno, y debe ser así, el asunto es que le demos oportunidades. Es que una madre lo puede todo. Así es, Sí. sí. Hay en un librito que escribí sobre mi pueblo natal, de Catamarca, la última estampita del libro se refiere a mi madre, ¿no? Y así se titula, Mi Madre. Y es la más cálida, la más sentida, la más hermosa que a mi parecer escribí, ¿no? Y sí, porque qué mejor inspiración Sí, que la claro, madre. por supuesto. Gigantesca. Así es. Gigantesca. Sí, sí, sí. Lindor, un gusto haberte recibido en este espacio, que nos hayas contado el recorrido que hemos realizado. Sé que nos quedamos cortos, pero la verdad que ha sido muy lindo tenerte. Sin duda, estos temas que hemos apenas esbozado son muy gruesos, muy nutridos de muchas cosas importantes que tenemos que dar a conocer a nuestra gente, sobre todo a nuestra juventud, ¿no? Para que dentro de lo que ellos llaman nuestra identidad, todo esto hace a la identidad de un pueblo. Totalmente, totalmente. Y yo creo que cada vez es más importante y más necesario hacer estas cosas que están haciendo ustedes. Y saber por las quiénes cuales la somos felicito. y que no nos vengan a decir quiénes somos. Claro, Saber claro, nosotros sin duda, quiénes somos. Sin duda. Es una condición innata y propia de todos los pueblos del mundo. De todos los pueblos del mundo. La historia universal nos muestra de que en todas partes, con matices diferentes, pero las cosas son parecidas. Un gusto tenerte, Lindor. No, al contrario, gracias. La verdad que un honor tenerte acá y te agradecemos y te invitamos también para la Feria del Libro, que se viene la 21ª Feria del Libro, los días 21 al 24 de septiembre. También esperamos tenerte ahí participando de algún ahí conversatorio, estaremos. Porque sería un honor, Lindor. Así que muchísimas no. gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguirnos en otro episodio de Entre Letras e Historias. Entre Letras e Historias agradece a Morfeo, que está en Rivadavia 908, por el hermoso mobiliario para el programa.